¿Cómo están ustedes, mis estimados hermanos? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras eh, que se encuentra ahí en Gálatas capítulo 5, de los versos 22 al 23. Antes de leer el texto bíblico, quiero señalarles que Dios nos ama de una manera extraordinaria. Dios es bueno, Dios cada mañana eh, sus misericordias son nuevas, eso lo sabemos, ¿cierto? Por lo tanto, esperemos que en esta mañana Dios pueda hablarnos a través de las Escrituras. Podamos sentir su amor, su misericordia, podamos sentir su bondad, su benignidad. Vamos a sentirle de manera tal que Dios nos pueda hablar a través, como dije, a través de las Escrituras. Así que acompáñenme en esta mañana, por favor, a leer el texto de Gálatas 5, 22 al 23. Y el tema que yo les traigo en esta mañana tiene por título la atractiva cualidad de la benignidad. Así que vamos a leer esta porción de las Escrituras sin antes decirles que Dios ha dado lo mejor. Dios es grandioso, Dios es maravilloso y Dios quiere que nosotros en esta mañana entendamos en nuestra mente y no tan solo en nuestras emociones, sino que entendamos en nuestra mente lo que Dios quiere entregarnos en esta mañana. Así que, por favor, pongamos mucha atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Entonces, acompáñenme a leer esta porción de las Escrituras que se encuentran ahí en Gálatas capítulo 5, de los versos 22 al 23. Pero hagamos antes un ejercicio y quiero que me acompañen a leer el versículo número 1 de Gálatas capítulo 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora lleguemos al verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A manera de introducción, fíjense que el que comenzó la Reforma el año 1517, sin duda fue Martín Lutero, ¿cierto? Todos sabemos aquí. Hablaba del libro de Gálatas diciendo que era la epístola a los Gálatas, que era su segunda epístola después de Romanos. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina, era el nombre de la esposa de Martín Lutero. Él consideró esta carta el mejor de los libros de la Biblia.
Esta carta ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma, la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Es importante porque en cualquier época responde a la pregunta más fundamental que pudiera levantar el corazón humano. Hay dos preguntas que debemos hacernos al respecto en esta mañana. ¿Cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Y cómo puedo yo obtener la paz, la tranquilidad y la libertad? Entonces leíamos al principio del texto el verso número 1. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense que no solo el verso 1 nos habla de esta libertad, sino también el versículo 13 y los siguientes versículos de este capítulo 5. Estos textos dejan sentado claramente que la idea de la libertad está para Pablo en primer plano. Entonces surge la pregunta: ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de la libertad? Primero que todo, implica liberación, un rescate de la culpa y del poder del pecado, por tanto de una conciencia acusadora, de la ira de Dios, de la tiranía de Satanás. Él lo logró por medio de hacerse maldición en lugar nuestro, por medio de su sangre, y lo hizo y lo está haciendo constantemente a través de su Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, dice Pablo ahí en 2 Corintios, allí hay libertad. Y ahora saltémonos al verso 18. Pero Pablo dice: si sois guiados, aquellos que están libres en Cristo, aquellos que han sido liberados de la esclavitud, pero si sois dirigidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjese que estar bajo la ley significaba en aquel entonces derrota, esclavitud, maldición e impotencia espiritual, porque Gálatas en el capítulo 3, versículo 11 y los siguientes, nos dice claramente que porque por la ley no puede salvar a nadie, la ley no podía salvar a nadie. Es por lo tanto el Espíritu que nos pone en libertad. Uno de datos beneficios de estar libre es no estar bajo la ley. Es una vida de abundancia, es tener el fruto del Espíritu, que es el texto de exposición en esta mañana, y fortalece sin duda grandemente el testimonio de ellos en el mundo, y todo esto para la gloria de Dios. Pero Pablo describe una lucha diaria entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Por consiguiente, de los versos 19 al 21 de este capítulo 5 de Gálatas, Pablo expresa los deseos de la carne y dice lo siguiente el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjese que Pablo, los primeros 3 vicios tienen que ver con la parte sexual. Los 2 siguientes son los dioses falsos. Los 8 siguientes deseos de la carne tienen que ver con los pleitos. Los últimos 2 indican abusos en la esfera de la bebida. Luego la segunda parte del verso 21, Pablo nos dice: como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino
de Dios. Es claro entonces, hermanos, por estas palabras que durante sus visitas Pablo había impartido una considerable cantidad de enseñanza a los Gálatas, y no solo enseñanza teológica, sino también enseñanza moral, estando estas dos íntimamente unidas. Por lo tanto, ya hemos dado una mirada a las obras de la carne. En contraposición, Pablo presenta ahora el fruto, es decir, el producto espontáneo y orgánico del Espíritu Santo. Porque solo por medio de él que se puede vencer el mal. Es el bien que arroja fuera el mal. Pero esto de ninguna manera anula la responsabilidad humana. Por el contrario, hermanos, es por medio de la operación del Espíritu en los corazones de los hijos de Dios que ellos llegan a ser muy activos. Pero esta capacidad, este don sobrenatural, solo es concedido a todos aquellos que aman al Señor, y estos son considerados como una unidad del fruto. Acompáñame a leer ahora el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sin lugar a duda, espera un segundo, me parece que me perdí. Sin lugar a duda, encontramos una preciosa palabra, benignidad, que tiene que ver con amabilidad. Esta palabra viene de una raíz que significa ser útil y servicial. Se muestra en particular en la bondad práctica que se ejercita en el trato con las personas necesitadas, pobres, enfermos, niños, drogadictos, caídos y otro sinnúmero de inconvenientes. Fíjese que la amabilidad es la virtud de que el otro te debe importar, de lograr identificarte con los problemas del otro. Por lo tanto, consideración, valentía y sensibilidad. En la Biblia se la traduce también como benignidad, consideración, gentileza y compasión, palabras que están siempre relacionadas con la forma en la que tratamos a los demás. La palabra griega utilizada para amabilidad o benignidad es Christotis. Implica excelencia moral y gentileza, siendo una virtud activa, definida como el amor en acción, o el amor desdoblado en actos gentiles y compasivos para con los demás. La benignidad es una de las cualidades más deseadas, es una cualidad atractiva que no tiene nada que ver con la apariencia física, indudablemente. Aunque es una virtud interna, se expresa de manera externa por medio de nuestras acciones. Por eso que nos sentimos atraídos de manera natural a las personas que tratan a los demás con benignidad o amabilidad, lo que yo llamo el cara de sí. Bueno, desarrollemos, por tanto, en esta mañana, a la luz de esta introducción, algunas ideas, particularmente 3 ideas, que nos van a permitir entender esta palabra benignidad o amabilidad, que es parte del fruto del Espíritu, es una característica del fruto del Espíritu. Por lo tanto, la primera idea que quiero compartir con ustedes en esta mañana es ejemplo de benignidad, y el mayor de ellos es Jesucristo. Fíjese que los Gálatas necesitaban mucho que se hiciese énfasis en esta virtud, ya que ellos probablemente se estaban dividiendo por las contiendas y un espíritu partidista. Por otra parte, la paciencia era una gran arma en contra de la hostilidad del mundo en su actitud hacia la iglesia, que fue lo que nos habló la hermana Jessica la semana pasada. Pablo le dice en el primer versículo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
habiendo comenzado por la gracia, habéis terminado por la ley. Sin duda que había una división. Por lo tanto, de la mano con esta virtud va la benignidad. Los primeros cristianos se recomendaban entre ellos por medio de ella. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 1, versos del 1 al 6, dice que los exhorta. Os exhortamos, dice Pablo, entre muchas cosas, a ser creyentes benignos, simpáticos en cierta manera, a tener cara de sí en todos lados, en el trabajo, en la iglesia, en su vecindario, con sus familiares, principalmente con sus seres amados, tener cara de sí. Fíjese que esta dádiva, tal como se ejerce por los creyentes, no es más que un pálido reflejo de la benignidad primordial manifestada por Dios, que es el ejemplo máximo, sublime a imitar en esta mañana. Recordemos a una idea. Dios sin duda es bueno para con nosotros, y nuestra razón de ser en el mundo es demostrar a la gente que Dios es bueno. Ha sido bueno en la provisión de la naturaleza. Ha sido bueno particularmente en nuestra salvación. Ha sido benigno, es decir, amable en su providencia, y continúa hacia nosotros. A veces podemos estar tentados de poner en duda su benignidad hacia nosotros, pero fíjese que Jeremías 29:11 nos dice que porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice el profeta, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en la amabilidad de Dios y trata de reflejarla en tu vida hacia otros para demostrar que eres un verdadero creyente. Jesús, cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, recordémonos, cerca del pozo, no la ignoró como era la costumbre de los judíos. Juan 4, de los versículos 4 al 15, nos vamos a encontrar con una espléndida historia de benignidad de parte de Jesús. Y por el contrario, le ofreció una fuente de agua que salte para vida eterna, nos dice el verso 14. Es decir, fue amable. Dios dijo a través de Jeremías: yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con benignidad, con amabilidad, nos dice Jeremías 9:24. Por otra parte, el salmista expresó: tu Señor, eres bueno y perdonador, nos dice el Salmo 86. Lucas, allá en el Nuevo Testamento, nos dice que los que imitan a Dios, siendo buenos con los ingratos y malvados, serán hijos del Altísimo, Lucas 6:35. La amabilidad de Dios con los impíos, con aquellos que no conocen a Cristo, está diseñada para llevarlos al arrepentimiento. Leamos Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Qué maravilloso texto donde está la paciencia, la longanimidad y la benignidad de Jesús. Amados, en este versículo Pablo usa una pregunta retórica para darnos una gran lección. La benignidad de Dios se ve reflejada en que Él, pudiendo emitir un juicio punitivo, gravoso, es decir, una pena severa, como es enfrentar su ira, decide no hacerlo todavía. Tiene paciencia, tiene benignidad. Esto lo hace con el propósito de dar a la humanidad la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados y reciba la salvación en Él. Según este pasaje, el propósito primordial de la benignidad es traer el arrepentimiento a aquellos que no han creído en Dios, y que los creyentes cambien de proceder, dejando las prácticas pecaminosas. Es una frase
La benignidad busca restaurar a personas y relaciones. Entonces, amados hermanos, la benignidad es sin duda un ejemplo que vemos en Jesús. Entonces la benignidad es el fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu que evidencia que el creyente renuncia a prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y al enemigo conforme a la voluntad de Dios para propiciar el arrepentimiento de quien lo necesita. Por eso los apóstoles Pedro y Pablo nos hacen este llamado ahí en 1 Pedro 2, 1, 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Luego Colosenses capítulo 3 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos tratar a otros como Él nos trata. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, este pasaje indica de una manera benigna, de una persona benigna, refleja misericordia y es capaz de perdonar al reconocer que Cristo nos perdonó primero. Si Cristo nos perdonó, nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de ser benignos con otros, perdonando a quienes nos han hecho mal. El fruto del Espíritu es más que una actitud o una característica que deseamos. Es evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es místico, escalofriante, inaccesible, pero estas no son percepciones objetivas. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amabilidad, es decir, benignidad, lealtad, ternura y autocontrol. Y es muy asequible y desea que lo escuchemos, seamos como Él y caminemos en Él. En Cristo encontramos el mejor y más sublime ejemplo de amabilidad con el prójimo. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La benignidad debe ser visible. La benignidad debe ser visible para los que les gusta anotar. Sin duda que sí. Y Dios es benigno y compasivo y trata a todos con compasión y misericordia, ¿cierto? Tanto al impío como al justo, pues su amor permanece. Y acompáñenme a leer Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Decíamos en la introducción que nada merecemos, pues somos miserables, pero fuimos alcanzados por su gracia y por su amor. La insensibilidad humana contrasta sin duda con la amabilidad o benignidad del fruto del Espíritu. Por lo tanto, debemos tomar la iniciativa de acoger, apoyar, abrazar, sostener y ayudar al otro en sus necesidades. Nuestra amabilidad debe expresarse, debe ser visible a los demás, al mundo que nos mira y quiere ver resultados en nosotros, hacia los que nos rodean y ser visibles. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Sin embargo, la benignidad o amabilidad enfocada en uno mismo se llama egoísmo, hermano. Cuando la persona solo se interesa por ella misma, mirando como se acostumbra a decir su propio ombligo, pero esa no es la enseñanza divina ni el modelo que Jesús nos dejó. La Biblia dice que nuestra gentileza y consideración debe ser expresada a los demás. Salmo 112:4 dice: resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, nos dice 1 Pedro 3:8. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Se trata entonces de sufrir con el que sufre, sin la indiferencia, la apatía y la insensibilidad que se ha instalado en muchos evangélicos hoy. Como docente, a pesar de mantener la adecuada distancia, muchas veces he llorado a causa de las historias difíciles y fuertes que muchos se enfrentan. ¿Cómo no llorar ante la historia de un niño que fue violado por su padre? ¿Cómo no involucrarse con una adolescente que fue violada por su abuelo y sus tíos simultáneamente por muchos años? ¿Cómo no sensibilizarse con una mujer que fue golpeada por su marido que decía ser evangélico? ¿Cómo no ser sensible y amable con quien necesita que se tienda una mano? ¿Cómo no ser amables en actos tan cotidianos del día a día, los que conducimos al dar la pasada al peatón? No somos seres pasivos, teóricos ni distantes ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Debemos actuar e involucrarnos en las soluciones, ayudando a que nuestros hermanos se levanten de sus problemas y estimulándolo a nuestros cónyuges a enfrentar un nuevo día, o auxiliando a nuestros hijos que venzan sus limitaciones. Por lo tanto, la benignidad debemos mostrarla hoy día, dentro del día. En cada momento debemos ser benignos, amables, y no tan solo en el silencio, sino que también en la iglesia. No debemos de una u otra manera separarnos de este tremendo concepto de la benignidad. Debemos mostrar, y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La benignidad se aprende. Sí, una de las bendiciones más grandes dadas por Dios en un hogar donde se exprese la benignidad, los niños aprenden a ser benignos, amables, mientras observan a sus padres. Sin embargo, también pueden aprender en el hogar aquellas actitudes que no son agradables a Dios. Sin embargo, Cristo puede transformar a las personas sin importar el trasfondo del que provenga, y así usarlas para bendecir la vida de otros. La Biblia nos da 4 ejemplos de benignidad de personas por las cuales ellos tuvieron que aprender a ser benignos. Ellos tuvieron que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para ser benignos. Ellos fueron transformados por el Espíritu Santo, al igual que usted puede serlo. Hombres con las mismas debilidades que usted. Hombres que necesitaban todos los días depender de Cristo. Nada místico había en ellos, pero tomaron la decisión, escuche, la decisión de ser amables con su prójimo. Aprendieron a ser amables, amorosos, benignos. Uno de ellos fue José. Después de haber sido maltratado por sus hermanos, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero les perdonó.
fue amable con sus hermanos al decirles: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, dice Gálatas 5:20. Luego el buen samaritano, después de haber visto a un judío herido al lado del camino, el samaritano se detuvo para ayudarle. Le llevó a un mesón y se pegó al dueño del lugar para que lo atendiese, ahí en Lucas 10, versículo 30 al 36. El carcelero de Filipo, cuando las puertas de la prisión de Filipo fueron abiertas, el carcelero que estaba a cargo le preguntó a Pablo y Silas cómo podía llegar a ser salvo, ahí en Hechos 16, 23 y 24. Los discípulos le explicaron lo que debía hacer. Una vez que creyó y recibió a Cristo, el carcelero le demostró benignidad a Pablo y Silas al llevarlos a su casa para que cenaran con él. Entonces, mis hermanos, la benignidad, la amabilidad se tiene que aprender. Conclusión, entonces, para finalizar, el fruto del Espíritu es más que una actitud o una característica que deseamos. Es evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros, vive en usted. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es místico, escalofriante o inaccesible, pero estas no son percepciones objetivas. El Espíritu Santo es amor, gozo, paciencia, bondad, amabilidad, lealtad, ternura y autocontrol. Es muy asequible y desea que lo escuchemos, seamos como Él y caminemos como Él y caminemos en Él. El propósito de Dios al tener el Espíritu Santo viviendo dentro de los creyentes es que podamos depender de Él para dirigir nuestras vidas e ilustrar su personalidad ante los demás, aprendiendo que la palabra griega para amabilidad es Cresto. Jacques Halfon describe esta porción del fruto del Espíritu Santo como amabilidad en acción, disposición dulce, ternura al lidiar con otros, benevolencia, amabilidad y afabilidad. La palabra describe la amabilidad de actuar por el bienestar de los que le agotaron la paciencia. El Espíritu Santo remueve las cualidades ásperas del carácter del que está bajo su control mientras transcurre su día. ¿Le preocupa oír la voz del Espíritu Santo cuando le insta a ser bueno con los miembros de su familia, vecinos, compañeros de trabajo y todos sus relacionados? Como cristianos debemos ser conocidos cual personas cletos. Los que nos conocen deben poder testificar que somos buenos. Y usted debe entender que debe ser bueno, benigno. Hagámonos un autoexamen de benignidad en esta mañana, amado hermano y hermana Cristo. La benignidad, primera pregunta, la benignidad que muestro a los demás refleja la que Dios tiene conmigo. Ejemplo, busco algo a cambio con la benignidad que muestro, o es genuina como lo es. Mis acciones benignas o amables llevan consigo misericordia, amor y compasión. ¿Cómo lo hago entonces? Cuando realmente puedo hacerlo, ¿cuánto sacrifico por los demás en lugar de ser egoísta? ¿Qué nos revela acerca de nosotros mismos? La manera en la que reaccionamos ante la frustración. ¿Qué podemos
hacer para que el fruto de benignidad del Espíritu Santo sea más evidente en nuestras vidas? ¿De qué manera tratamos a los miembros de nuestra familia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la cortesía reine en nuestro hogar? La benignidad de Dios es constante. ¿De qué manera sentimos su bondad en medio de las pruebas y dificultades de esta vida? Porque Dios permite el dolor y el sufrimiento en la vida del creyente. Para concluir, amado hermano, solo una frase más. La amabilidad solo es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. ¿Escuchó bien? La amabilidad es el resultado de nuestro sometimiento a Dios. Finalmente, permítame orar en esta mañana y que Dios nos ayude a ser benignos los unos con los otros. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, voy a tu presencia, Señor, y darte las gracias porque tu palabra ha sido expuesta tal y cual tú me guiaste a desarrollar esta palabra. Gracias, Señor. Y anhelo, Señor, en esta mañana, que sea tu benignidad, que es una característica del fruto del Espíritu, que pueda estar en nuestras vidas como creyentes y podamos mostrar a otros. Ayúdanos, Señor, a ser benignos, a ser amables. Ayúdanos, Señor, a imitar el ejemplo de Jesús, de los ejemplos que tú dejaste en tu palabra, a que nuestra dignidad sea visible, Señor, para los demás. Ayúdanos a tener cara de sí, Señor, en medio de nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestras vidas, en la iglesia. Gracias, Señor, te damos.